Si te preguntas si se puede borrar a alguien de una familia famosa e influyente y que a nadie le importe, disculpa, hasta diría otra palabra. Sí, claro que se puede. En esta serie de videos sobre secuestros habrá varios casos así, y hoy veremos uno. Una persona realmente famosa, rica, adinerada, y a todos les vale madre. El 10 de julio de 1973, en la famosa Plaza Farnese en Roma, ocurrió uno de los secuestros más sonados de la historia, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Verán, esa noche, a las 3 de la madrugada, varios hombres secuestraron a un adolescente. Un chico de 16 años simplemente estaba pasando el rato en la calle sin sospechar nada. De repente lo atacaron. Eran miembros de una organización criminal italiana llamada 'Ndrangheta. Esa banda llevaba años secuestrando personas para pedir rescate en el norte de Italia. Pero este caso en particular fue diferente para ellos. Los delincuentes creían que por fin habían obtenido el premio gordo. Y todo porque el chico que cayó en sus manos como rehén era una presa especial. Esa noche, los mafiosos secuestraron a Juan Pablo Getty III, el heredero de una de las familias más ricas del mundo. Pero los bandidos no consideraron que para algunos Getty el dinero no importaba, mucho más valiosos que la vida de alguien cercano. Getty es un apellido muy conocido. Esta familia fundó la agencia fotográfica estadounidense con uno de los bancos de imágenes y archivos multimedia más grandes del mundo. Seguro los has visto tú mismo, Getty Images. Pero en realidad, la historia de su riqueza y popularidad comenzó mucho antes de la fundación de ese servicio. La fortuna familiar se obtuvo a principios de los años 50 del siglo pasado. En ese tiempo, el abuelo de John Paul, Getty III, John Paul Getty II, era dueño de Getty Oil, una de las mayores petroleras en Estados Unidos en esa época. En 1957, Forbes lo nombró la persona más rica de Ucrania. Eso significaba que Paul había acumulado millones, quizá miles de millones de dólares del petróleo. Nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, Paul Getty fue conocido no solo por su riqueza, sino también por su vida personal inestable. Además de su fortuna, también sumaba esposas, que luego se volvían exesposas. De 5 mujeres diferentes, finalmente, tuvo 5 hijos, y de ellos, más tarde, llegaron nada menos que 14 nietos. Pero hay otra cosa por la que cualquiera podía reconocer al millonario Paul Getty. Era un tacaño. El millonario, o incluso multimillonario, odiaba tanto gastar dinero que incluso instaló un teléfono público en su casa de Londres, que debían usar los invitados, y de ninguna manera su teléfono personal. No sorprende que las relaciones familiares entre los diferentes Getty fueran, por decirlo suavemente, tensas. Como en los clásicos del género, en esta historia no solo están involucrados el dinero, sino también las drogas y la muerte. Uno de los hijos de Getty, John Paul Molochi, es decir, el segundo, tuvo tiempo de tener 4 hijos propios con su esposa llamada Gail Garris. Antes del divorcio, todo fue igual que con su padre. Dejándolo todo, en el año 64, Paul Molochi se fue a Roma. Allí se sumergió de lleno en la cultura hippie, o hippies, si así lo prefieren. Y se enamoró de una tal Talita, modelo y actriz. Juntos, la pareja pasaba sus días de diferentes maneras. Sin embargo, con el tiempo, cada vez más a menudo, empezaron a aparecer pausas para fumar marihuana en su rutina y luego también para la heroína. Mientras el padre y la madrastra viajaban, uno de los hijos de Paul Molochi, John Paul Getty III, vivía prácticamente solo. Y luego, cuando en el año 71 la madrastra murió de una extraña sobredosis, el padre dejó Roma y se mudó a Gran Bretaña. Entonces la libertad en la vida de Getty III se volvió, simplemente excesiva. Más aún porque desde joven él era algo así como, una vergüenza para su familia. Incluso a pesar de la enorme fortuna de la familia, al chico lo expulsaron de varios internados. En los medios cuentan que le gustaba pintar dibujos ofensivos en las paredes de las escuelas. A veces retrataba al director de manera vergonzosa, otras veces decoraba todo un pasillo con sus creaciones. Se inspiró en reportajes sobre la familia Manson para crearlos.
Ese mismo grupo subcultural religioso criminal que fue creado por Charles Manson. Si no lo han escuchado, es raro, pero igual se los cuento. Los miembros de esa familia de Manson cometieron varios asesinatos de alto perfil. Las víctimas más conocidas fueron la actriz de cine Sharon Tate y sus amigos, quien además estaba embarazada. En general, Gacy III era un típico adolescente rico. El chico se creía mejor que los demás. Salía a clubes nocturnos, bebía, fumaba, en fin, se divertía. Lo interesante es que también ganaba dinero extra. Verán, el adolescente vendía sus propias obras de arte y joyería. Además, también ganaba dinero colaborando con revistas. Gacy III posó para varias publicaciones e incluso se rumora que lo hizo desnudo, lo cual difícilmente podría considerarse legal dado su edad. No obstante, otra versión dice que el chico solo era extra y además era rebelde. A menudo se le podía ver en manifestaciones de simpatizantes de ideas políticas de izquierda. En uno de esos eventos, el joven adinerado no dudó en destrozar autos y motocicletas ajenos. Por lanzar un cóctel molotov en un evento, Gacy III fue arrestada una vez. Bueno, ese comportamiento significaba al menos una cosa: Paul Gacy III no podía pasar desapercibido. Al final, también llamó la atención de los delincuentes. Los mafiosos de la banda 'Ndrangheta. $17 millones. Esa fue la cantidad que los secuestradores pidieron a la familia Gacy para que el adolescente regresara a casa. A casa, vivo y por supuesto ileso. Pero definitivamente no esperaban que la primera reacción fuera simplemente ninguna. Los familiares de Gacy III creyeron que era una broma de Paul. Él había dicho varias veces que quería tomar dinero de la billetera de su abuelo tacaño. Es más, Gacy III a menudo bromeaba diciendo que algún día fingiría su propio secuestro, para así sacarle dinero a ese abuelo. El rescate seguía sin pagarse, incluso después de que los secuestradores enviaron a la madre del chico una carta con el siguiente texto: Querida mamá, desde el lunes estoy en manos de los secuestradores. No dejes que me maten. Y el hecho de que el adolescente no se dejara ver por nadie durante varios días se explicaba de manera muy sencilla. Se había ido de juerga otra vez. John Paul Sr., el primero, el abuelo, se negó a pagar, argumentando su posición de la siguiente manera: Tengo 14 nietos. Si pago aunque sea un penique, pronto tendré 14 nietos secuestrados. Mientras tanto, al Paul de 16 años lo golpeaban y torturaban. De verdad, todo esto sucedía en las montañas de Calabria, día tras día, semana tras semana, y luego mes tras mes. En noviembre, es decir, 4 meses después del secuestro, los delincuentes decidieron subir la apuesta para conseguir lo que querían. Ese mes, la familia recibió algo de Paul. Lo que recibieron convenció al 100% a todos. Esto definitivamente no era una broma ni una tonta manipulación adolescente. Los delincuentes enviaron a la familia una oreja cortada del adolescente y un mechón de su cabello. También incluyeron una nota. Esta es la oreja de Paul. Si no recibimos el dinero en 10 días, enviaremos la otra oreja también. En otras palabras, él regresará a ustedes en pequeños pedazos. En este punto, John Paul Getty cedió y decidió pagar a los secuestradores. Sin embargo, el magnate famoso por su avaricia logró acordar con los delincuentes. Al final, pagó casi $3 millones a la mafia para recuperar a su nieto con vida. Luego, Getty padre solo asignó $2 millones para el rescate, y el resto se lo prestó a su hijo con un interés anual del 4%, así es. Y mientras el viejo Getty pensaba en cómo ahorrar un par de cientos de miles de dólares más en el rescate de su nieto, Getty III seguía estando cautivo. En manos de los secuestradores, el chico incluso pasó su cumpleaños número 18, pero en cuanto la mafia recibió el dinero, lo arrojaron a la calle. A Paul Getty III lo encontraron en una autopista nevada entre Roma y Nápoles. Eso sucedió el 15 de diciembre de 1973. En ese momento, parecía que lo peor ya había pasado. Paul estaba a salvo y, gracias a los esfuerzos de los mejores médicos, incluso le pusieron una nueva oreja. Además, el cabello largo cubría esa zona, así que las intervenciones quirúrgicas eran prácticamente imperceptibles. Detuvieron a 9 delincuentes, entre ellos 2 miembros de alto rango de la organización mafiosa.
Todos debían ser encarcelados, pero la policía no tenía pruebas suficientes. Solo 2 fueron castigados. Por supuesto, no era el jefe de la banda. Paul Glatzi-Starchi estaba muy insatisfecho. Sin embargo, no me molestó que no castigaran a todos los criminales, sino que no recuperaran la mayor parte del rescate. No obstante, la familia intentó seguir. 2 años después, Paul Tretti, que entonces tenía 18 años, se casó con la chica con la que había estado saliendo durante varios años. En 1975, la pareja tuvo un hijo. Además, criaban a la hija de la esposa de Paul de una relación anterior. Después de la boda, que de hecho apartó a Getty III de la riqueza familiar, la pareja se instaló en Los Ángeles. Allí lograron disfrutar de una breve felicidad matrimonial. No duró mucho porque Paul cayó en el alcohol y las drogas fuertes. Nunca se recuperó de lo que vivió en cautiverio con los secuestradores, ni de lo indiferentes que fueron sus seres queridos hacia él, y lo poco que les importaba cuando se trataba de dinero. Periodista. Craig Copetas, amigo del heredero, tras escribir un artículo para Rolling Stone, comentó lo siguiente. Él consumía demasiadas drogas. En los años 1974-1975 hubo una audiencia judicial en Los Ángeles que, según recuerdo, se centró en que los familiares y/o un grupo de abogados asumieran la tutela legal de los derechos de Paul. Debido a su adicción, él estaba completamente en contra. Paul Getty III sobrevivió hasta los 25 años en un olvido narcótico, hasta que se enfrentó a las consecuencias fatales de ese estilo de vida. Un día tomó un cóctel mortal de Valium, metadona y alcohol fuerte. El cuerpo de Paul no resistió, sufrió un derrame cerebral y su hígado falló, pero los médicos lograron salvarlo. Pero Getty III quedó discapacitado de por vida, quedó paralizado. Además, casi perdió completamente la vista. Cita del padrino del chico. Todo desapareció, menos su mente. Vivió el resto de sus días en su casa de Beverly Hills, que, gracias a la fortuna de su abuelo, se convirtió en un hospital privado de alta tecnología. Su propia madre cuidaba de Paul. Ahora citaré de nuevo al mismo periodista Craig Copetas, o Craig Copetas, o Copetas. No me sorprendió en absoluto cómo resultó todo. Todo se podía entender desde el primer día que conociste a Paul. El chico tenía talento, métodos, recursos y diversos intereses. Por ejemplo, quería ser director, pero no quería ir a la escuela de cine. Paul nunca habría asumido tal responsabilidad. Ahí estaba la tristeza. La ironía del destino es que solo después del derrame cerebral y la parálisis, Getty III intentó aprovechar al máximo lo que le quedaba para intentar vivir de una manera nueva. Por ejemplo, incluso mandó a hacer un soporte especial para su silla de ruedas para poder esquiar. Imagínense, esto es lo que dijo el hijo de Paul III Baltasar sobre él en 2011. Nunca permitió que su discapacidad le impidiera vivir una vida plena. Él fue una inspiración para todos nosotros, mostrando cómo enfrentar todas las dificultades. John Paul Getty III falleció el 5 de febrero de 2011 en la finca familiar de 2.500 acres, rodeado de su familia. Tenía 54 años. Bueno, algo así. Bueno, al final solo quiero decir una cosa. Y no dejen que su discapacidad les impida vivir plenamente. Bueno, yo no lo permito, ¿ven? Hasta hago fuego para mí. Gracias por ver, queridos. Escriban qué les pareció la historia. Para mí es un caso muy interesante. Especialmente, no sé, pues por un lado es triste que haya una familia así. Por otro lado, admitan que no sorprende que haya ricos así. Como que, bueno, tal vez tenga una actitud equivocada o prejuiciosa. Pero, de alguna manera, por alguna razón, ni siquiera me sorprende que ni siquiera lo hayan buscado, chicos. En fin, nos vemos mañana. Cuídense, gracias por vernos. Vuelvan al fuego, seguiremos escuchando historias. Ya mañana, gracias.